En esta ocasión voy a hablar acerca de los derechos humanos y la administración de justicia. Pero para conocer de los derechos humanos y la administración de justicia debemos de conocer primero cuáles son los antecedentes de los derechos humanos. Y los antecedentes históricos de los derechos humanos se enmarcan en lo que son Grecia, Roma y el Renacimiento. Sin embargo, estos solo son algunos de los acontecimientos o antecedentes. En la antigua Grecia se dio lo que se desarrollaron los primeros elementos constitutivos de la democracia, tanto en el medio social, cultural, político como económico, y fue ahí donde surgieron los primeros conceptos sobre democracia y derecho, además de distinguir quiénes eran sus protagonistas. Luego en Roma se dio lo que fue la creación del derecho romano y trajo consigo la regulación por su parte y por primera vez los derechos de la libertad, ya que era concebida por los griegos, donde se protegía mediante una gama de edictos de la ley de las 12 tablas. También se dio lo que fue la protección de los derechos del ciudadano. Luego se encuentra lo que es el Renacimiento, la evolución del Renacimiento. La evolución del Renacimiento dio sus condiciones en un nuevo enfoque cívico y dio a reconocer la libre determinación de los pueblos en un derecho humano fundamental. Luego se encuentra en sí qué son los derechos humanos y según la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, lugar, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Las características que poseen estos derechos son universales, interdependientes, indivisibles, progresivos, imprescriptibles e inalienables. Luego de esto se encuentra lo que es la clasificación de los derechos. La clasificación de los derechos se da a través de primera generación, donde se encuentran derechos civiles y políticos, segunda generación de derechos económicos, sociales y culturales, y tercera generación o derechos sociales de los pueblos. Pero en sí, ¿en qué consiste cada uno de estos derechos? Los derechos de primera generación son aquellos que están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público, y además en este se caracteriza porque se impone al Estado el deber de abstenerse de inferir en el ejercicio y pleno goce de los derechos por parte del ser humano. En los derechos de segunda generación, estos son los que tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico y el acceso al trabajo, la educación, la cultura, y de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. En los derechos de tercera generación o derechos de los pueblos, estos también son conocidos como derechos solidarios o aquellos pueblos que contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Luego de la clasificación de los derechos, se dio lo que es el ordenamiento jurídico en materia de los derechos humanos. Según Marcelo Ferreira, a través del curso de políticas públicas, establece que existen tres sistemas: el sistema universal, sistema regional y el sistema interamericano. Dentro del sistema universal se encuentra lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 a través de una asamblea general. Dentro de esta declaración se encuentran los que son 30 derechos establecidos. Algunos de ellos son derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a un juicio justo, entre otros. Luego se encuentran lo que son los sistemas regionales. Dentro de esto se dio la Convención Europea de los Derechos Humanos. Esta fue firmada el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. Además, fue redactada por el Consejo Europeo y tiene 66 artículos, donde regula los derechos civiles y políticos, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales fueron legislados por separado en la Carta Social Europea.
Luego se encuentra el sistema interamericano. Algunos de los instrumentos jurídicos interamericanos en materia de derechos humanos son los siguientes: la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego se encuentra el acceso y la administración de la justicia. Según Manuel Ventura Robles, el acceso de la justicia puede ser entendido como la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica o de otra naturaleza, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y vindicación de los derechos protegidos de los cuales es titular. Es decir, que por este principio podemos entender la acción ante una controversia o la necesidad de esclarecimiento de un hecho de poder acudir a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para su respectiva resolución. Luego de esto encontramos cuáles son los tribunales competentes para ejercer la protección de los derechos humanos. Y dice de que en América es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta tiene sede en San José, Costa Rica. Y esta tiene atribución junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, poseen la competencia para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en una Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego en Europa se encuentra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este también es denominado como Tribunal Estrasburgo y Corte Europea Estrasburgo y posee derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa, a excepción también de estos de la Ciudad del Vaticano. Luego se encuentra África. En África se encuentra lo que es la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Este es un tribunal de índole regional cuya competencia se extiende a los estados de la Unión Africana de acuerdo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Luego Asia se encuentra lo que es la Comisión Asiática de Derechos Humanos y esta fue fundada en 1986 por un grupo de juristas y activistas de derechos humanos en Asia. Se trata de una organización no gubernamental independientemente que promueve el respeto de los derechos humanos en toda Asia y lleva a cabo las acciones ante la opinión pública y frente a los gobiernos tendentes a estos derechos. Luego de esto encontramos lo que es los sistemas de protección para los derechos humanos y dentro de esto se encuentra el Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la ONU, los sistemas de protección de derechos humanos en el ámbito regional americano y el Sistema de Protección de Derechos Humanos en el ámbito regional africano y por último se encuentra lo que es el Sistema de Protección de Derechos Humanos en Europa, lo que anteriormente mencionaba. Y por último se encuentra lo que son, ya casi para ir finalizando, se encuentra lo que son los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Y decimos de que los procedimientos especiales se refieren a los mecanismos establecidos o asumidos por el Consejo de Desarrollo Humano de la ONU. Esto para hacer frente a situaciones concretas en países concretos o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Luego encontramos lo que es la responsabilidad internacional del Estado con respecto a la violación de los derechos humanos. Bajo el derecho internacional, los Estados incurren en responsabilidad al no cumplir con sus obligaciones legales de respetar y asegurar. Esto es para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos reconocido, bien sea un tratado que obliga al Estado concerniente o en otra fuente de derecho. Es decir, que la responsabilidad del deber legal del Estado es proteger los derechos humanos e implica una obligación de prevenir, investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos, así como restaurar cuando sea posible una proporción por compensación. Y hasta aquí ha llegado mi participación, espero hayan comprendido.